Mauricio, bienvenido a José Ruiz, a estos conversatorios de visión y coyuntura. Nos sentimos muy complacidos de verdad de que esté con nosotros y hoy queremos profundizar el tema de la competitividad tributaria de Colombia en el marco de América Latina, en el marco de los países de la OCDE y en general en términos internacionales. Mi experiencia de asesor de muchos años es que la carga tributaria empresarial en Colombia ha llegado a unos límites que han borrado la competitividad tributaria del país. Hoy tenemos zonas francas con la tarifa diferencial como un mecanismo de competitividad tributaria. En la última reforma se modula de manera que ya la tarifa corporativa general aplica para ventas locales, solamente la tarifa diferenciada para ventas de exportación, pero en general uno percibe que la tarifa tributaria de Colombia, la corporativa, es la más alta de la OCDE, es la más alta de América Latina, y la combinada del impuesto de renta y dividendos es una de las más altas del mundo. En la coyuntura de incertidumbre observamos que muchos proyectos que estaban empezando con gran entusiasmo en Colombia en materia de energías renovables, por ejemplo, la sobrecarga o el cambio de reglas están llevando a que se desestimulen esos proyectos y en general algunas inversiones se han visto afectadas por esa sobrecarga tributaria. Usted ha manejado varias reformas tributarias muy exitosas, yo creo muy bien manejadas realmente, con muy buen criterio. ¿Qué pasó? ¿En qué momento empezamos a perder ya la visión de que así como hay un impuesto mínimo, pues tiene que haber un impuesto máximo? Pero en Colombia pareciera que no hay impuestos máximos. Siempre hay un acumulativo y siempre hay la posibilidad de pensar que se pueden generar sobretasas sectoriales o mayor tasa corporativa. Eso le preocupa a los inversionistas. A ver, Juan Guillermo, es una pregunta muy de fondo porque yo creo que el futuro, la suerte de Colombia se define un poco en esta conversación. Alguien podrá pensar, bueno, no, allá están hablando de impuestos y ese es un tema árido, es un tema técnico, pero yo sinceramente creo que la única forma en la que vamos a poder recuperar a Colombia, y cuando hablo de recuperar a Colombia es tener un país próspero, un país que crezca, un país que resuelva sus problemas sociales, que generen empleo, que tenga los recursos para hacer política social efectiva, es con una política fiscal que cambie las cosas frente al Estado actual. O sea, el estado actual de la política fiscal en Colombia no es bueno. Y no es bueno porque hay un problema serio y severo de gasto público, lo podremos hablar en otro momento, en otra oportunidad, pero aquí el gasto público creció sin sustento, sin respaldo, sin ingresos, o sea, a punta de deuda, y eso es una mala fórmula. En un hogar, en una empresa, en un país. No puede uno generar unos gastos y no tener los ingresos. Pues ese es un problema que habrá que resolver y lo tendremos que resolver con una política seria de reestructuración del Estado y de cambio de esa reglas de juego. Pero los ingresos van a ser parte central de esa conversación. Yo lo resumiría de esta manera, y creo que no es exagerado decir, Juan Guillermo, que la política tributaria en Colombia está matando la gallina de los huevos de oro. O sea, la economía crece, el país prospera si hay inversión. Y la inversión tiene que ser competitiva en materia tributaria. O sea, el país que piense que porque tiene unos recursos naturales o unas condiciones, una mano de obra, lo que sea, un liderazgo empresarial y que eso le permite mantener un buen ritmo de crecimiento independientemente de cuál sea la política tributaria, está equivocado. El inversionista hoy tiene muchas opciones. Hay muchos países parecidos a Colombia. Hay muchos países que ofrecen, digamos, unas condiciones de oportunidades de inversión parecidas a las nuestras. No estamos operando en un vacío. Tenemos que ser competitivos. Y no somos competitivos porque dejamos de oír a los expertos, dejamos de oír lo que es
una buena política tributaria y nos empezamos a guiar más por la reacción, por el instinto, por la urgencia, la emergencia. Entonces era necesario conseguir unos ingresos para mostrar que las finanzas públicas estaban mejorando y ahí aparecen impuestos sobre la renta a personas naturales del 39%, aparece impuesto de renta para las sociedades del 35%, que es muy alto. Y esto es un fenómeno de los últimos 4 años. Entonces, del 2020 para acá, aparece un impuesto a los dividendos que ya está en el 20%. Entonces, cualquier inversionista hace las cuentas. Y entra en escena esa base, ese impuesto mínimo, en la reforma del 2022, del 15%, como quien dice, independientemente de todos los beneficios y las circunstancias específicas de los sectores, como mínimo tienen que pagar 15%. Y eso está generando una condición que sectores que se querían impulsar, como el de las energías renovables por que tú ejemplo. mencionas, pues dicen, mire, yo tenía una expectativa de que como aquí había una exención, pues lo que hacía viable esta inversión era una tarifa de impuestos sobre la renta de cero. Y ahora me la ponen el 15, a lo mejor ya no es rentable. Ya no me voy a poner el proyecto de energía eólica o solar en Colombia. Entonces, esto lo tenemos que volver a pensar. Y creo que en esa repensada, lo primero que debemos hacer es sincerarnos con respecto a los beneficios tributarios. A ver, ¿cuáles son los beneficios que queremos tener? Los de las energías renovables, muy bien, pero entonces, sin entrar a decir, por esta vía del estatuto tributario, tarifa cero, pero aquí está este otro artículo que lo pone en tarifa 15. No, si vamos a ser serios y vamos a hacer una exención, pues que sea cero. Pero demos la discusión, ¿cuáles son los sectores en los que queremos generar exención? Y yo creo que aquí hemos sido un poco laxos en esa discusión. Yo abogaría por reducirlos a unas actividades que efectivamente nos generen potencial de crecimiento económico sostenible, no cosas coyunturales de paso. A mí me gusta mucho lo que está haciendo México con los beneficios tributarios para la inversión que busca relocalizar en México actividades que Estados Unidos tenía ya tercerizadas en la China o en otros países de Asia, vienen a México dentro de esta filosofía del famoso friendshoring y México dice, industria automotriz, electrodomésticos, eh, eh, manufacturas que tengan transformación de recursos naturales, bueno, ese beneficios fiscales para poder aprovechar las oportunidades de friendshoring. Entonces, demos esa discusión y donde vamos a dar los beneficios tributarios, pues ser firmes y no aplicar esta norma de la tarifa mínima del 15%. Y creo que indiscutiblemente la tarifa, yo pondría todo el foco en la tarifa de impuestos sobre la renta del 35%. Esta es una tarifa alta. Yo, la reforma que hice en el 2016, tenía un cronograma para irla bajando un punto año a año hasta llegar al 30. Yo volvería a hacer lo mismo, lo que yo ya hice como ministro de Hacienda. Una norma que dice, vamos a bajar la tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas del 35 al 30%. Si se quiere gradual, pausadamente, para ir calibrando la situación fiscal del país. Pero hacia allá debemos ir. Esa sería Es muy, es, mi recomendación. es muy interesante, Mauricio, esa aproximación por varias razones. El mismo gobierno reconoce que la tasa corporativa de renta es muy alta. Y yo creo que eh, en ese movimiento la última reforma se equivocó, a pesar de que fue amplia la discusión de que no se hiciera ese incremento. También se incrementó el impuesto a los dividendos y yo creo que la tarifa combinada lleva a que uno, si quiere hacer competitiva a Colombia, tenga que bajar tanto la tarifa de renta como la tarifa de impuesto a los dividendos. A, a cifras que permitan que Colombia tributariamente compita. Porque cuando hacemos el análisis comparado de los gastos no deducibles, que en Colombia siguen existiendo, de las tarifas nominalmente altas, de una discusión sobre el impuesto mínimo que seguramente habrá seguido, donde el gobierno calcula que el impuesto mínimo, el impuesto efectivo, perdón, el impuesto efectivo es inferior al 30% en sus cálculos, y nosotros que trabajamos en impuestos sabemos que eso pues no es así. En realidad no ha sido así. Es bastante cercano al 50% en la gran mayoría y en muchos otros casos, tomando todos los tributos, pues se acerca al 60% sin contar sobre tasas de sectores. Así estamos viendo que Colombia no es competitivo. Pero con esa nueva dimensión del gasto público y un enfoque de las reformas
más marcado en el recaudo que en un sistema equilibrado. ¿Por dónde podemos solucionar esa problemática? Mira, es curioso que te diga esto, pero viendo lo que ha pasado desde el 2018 para acá, yo diría aquí tenemos que volver a donde estábamos, es decir, tarifa de impuesto de dividendos no del 20, del 10%. Sí, se necesita el impuesto a los dividendos. Hubo mucha gente que se opuso al impuesto a los dividendos, pero lo necesitamos, es parte de la progresividad que hoy es tan necesaria, no solo en Colombia, sino en el mundo. Impuesto sobre la renta, cronograma para bajarlo a 30% a sociedades. Y le añadiría esto, pues para que esto sea viable, el gasto público hay que bajarlo de 23% del PIB, donde está hoy, a 19% del PIB, donde estaba en el 2018. O sea, tenemos que volver el reloj atrás. A mí me parece que, contrario al revisionismo histórico del presidente Petro, que lo que quiere es reformar y revisar todas las leyes de hace 30, 40 años, y volver a meter al Estado como protagonista de la economía, que ese es el problema detrás de todo esto, que es ideológico, que el Estado esté dando la salud, dando las pensiones, haciendo las carreteras, que el Estado ahora es el que va a intermediar los recursos del crédito, en vez de volver a ese revisionismo de un modelo ya totalmente, digamos, que está, es algo que el mundo ya superó y que el mundo se dio cuenta que por ahí no eran las cosas. Deberíamos devolver el reloj, no 30, 40 años, pero sí 6 años y decir, pongamos el Estado en el tamaño que es sostenible, volvamos la tributación a un nivel que nos hace competitivos y todo eso nos va a permitir tener un déficit fiscal razonable de 3% del PIB, que es financiable, que se puede mantener y que no nos va a agobiar tanto desde el punto de vista del pago de intereses. Fíjate que es un revisionismo, pero no de décadas, sino de unos pocos años. Y además hay un tema que yo creo que es muy interesante, Mauricio. Hay unos temas que parecieran tabú en la discusión fiscal. Uno es la ampliación de la base. Eso, dijéramos, no gusta políticamente. Otro tema tabú es que el impuesto al patrimonio es muy popular en términos políticos. Les gusta a los legisladores, en su gran mayoría, imponer un impuesto al patrimonio. Mi experiencia de trabajo, teniendo en cuenta que el impuesto al patrimonio genera un recaudo un poco más de 1 billón, ese recaudo en el valor completo del recaudo no es significativo. Y en cambio el impacto que los inversionistas tienen, ese impuesto es tan nocivo que independientemente de que uno crea o no que conviene o es apropiado gravar el patrimonio, mi experiencia de trabajo es que el Estado pierde más recaudo en las inversiones que no se hacen en Colombia y en los capitales que migran, porque nada es más volátil que el capital migra y muchos colombianos pues naturalmente han migrado atemorizados por un impuesto que es ahora de carácter permanente. Un poco ese tema de ampliación de base, de una discusión también que es un poco tabú, Mauricio, y es solamente las personas de altos ingresos deben contribuir. Ese es un tema que nosotros hemos llamado la progresividad asimétrica. A mí me gustaría, con todo tu conocimiento de todos estos temas, que nos des una visión de hacia dónde debería ir esa discusión. Mira, yo creo que la discusión política en Colombia de cara al 2026 necesariamente va a pasar por la problemática fiscal. O sea, el gobierno del 2026 al 2030, y voy a repetir, ojalá sea un gobierno de coalición, ojalá sea un gobierno de transición y un gobierno de reconstrucción, es un gobierno que va a tener que tomar unas decisiones duras y difíciles, pero para despejar las cosas del 2030 en adelante. O sea, para ser viable Colombia fiscalmente del 2030 en adelante. Entonces, tiene que ser alguien que esté dispuesto a asumir esos costos políticos, a no estar pensando en términos de encuestas o en términos de posibilidades de reelección, nada de eso puede estar. Tiene que ser, y que parte del consenso político es, vamos a hacer el trabajo, donde varias facciones políticas de Colombia sientan que es mejor
hacer esa inversión del 2026 al 2030 para que después ya los siguientes gobiernos no tengan que estar dando esa discusión cada 4 años. Entonces, yo veo esa reforma como una reforma. Quiero insistir, lo primero es que es una reforma que va a tener que reducir el tamaño del Estado. No podemos seguir con un gobierno con el tamaño que tuvimos durante la pandemia, que fue algo excepcional. Es algo que no se puede mantener indefinidamente. Entonces tenemos que volver a reducir el tamaño del Estado. Y en ese momento, entonces ya la discusión fiscal se vuelve menos asfixiante porque no hay que salir a financiar un gasto tan grande y se pueden hacer estas decisiones que son más de cambios en la composición, en la estructura tributaria. Entonces, lo primero, insisto, que es bajar el impuesto de renta de personas jurídicas, lo segundo, bajar el impuesto de dividendos, lo tercero, dar unos beneficios muy focalizados, muy dirigidos. Y hay una serie de impuestos, como el impuesto de patrimonio, inventamos en esa categoría, aunque no es estrictamente comparable, el 4 por mil, pero son impuestos que hoy en día se han vuelto, digamos, muy, muy establecidos por razones políticas, porque la gente piensa que esto es progresivo, en fin, pero que pueden generar grandes costos desde el punto de vista económico. Y puede ser posible que uno diga que ese impuesto de patrimonio, hechas bien las cuentas, es un impuesto que hace más daño que bien. Esa ha sido mi experiencia. No, hace más daño que bien. Y que esos recursos están generando que la gente se quiera ir, que maneja las inversiones desde sociedades en el exterior, en fin, para tratar de eludir ese impuesto de patrimonio. Yo creo que eso sería parte de esa reforma estructural. Pero lo más importante para que eso sea viable es tener la convicción de que del 2026 al 2030 se va a usar un periodo de gobierno para asumir los costos políticos que implica mejorar las condiciones fiscales de Colombia. Y que la persona que ejerza ese liderazgo no le tenga temor a eso. Y que sea idónea y que esté probada, que es capaz de hacer ese tipo de reformas. Eso es lo que yo creo que debemos buscar, ese tipo de liderazgo, porque la constante, digamos, actitud de ir tapando el hueco, de irnos hasta los límites en la regla fiscal, en fin, nos está llevando a malas decisiones. Vuelvo al punto de partida. Matar la gallina de los huevos de oro, porque si la inversión privada está en el 17% del PIB, cuando era 24% del PIB, algo está mal. Algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Doctor Mauricio, muchas gracias. Un análisis muy enriquecedor, muy oportuno, y nos sentimos muy complacidos de haberlo tenido en estas discusiones de visión y coyuntura de Ponce de la Ruiz. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un gran gusto haber estado aquí conversando contigo.